Oh, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de los resultados de una iglesia activa y productiva. Porque el problema de muchos lugares ahora es que están siendo solo activos, activismo, pero sin producción. Las actividades son necesarias, importantes, pero esas actividades tienen como finalidad producir algo. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 3 vamos a leer por ahora. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía se llamaba el lugar, ¿qué había ahí? Profetas y maestros. ¿Qué había? Simón, el que se llamaba Níger. Primero Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un organismo vivo que comienza como una semilla pequeña, pero eventualmente va creciendo. Y lo que es en Dios se va manifestando mediante el crecimiento y la aparición de los frutos. En esta historia de la iglesia en Antioquía veremos un ejemplo del nacimiento, crecimiento y manifestación de la obra de Dios por medio de las personas. ¿Cuántos están conscientes que Dios quiere usarlos, hermanos, aquí? ¿Seguros? ¿Estamos conscientes de que cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra? Amén. El estar con nuestro Señor en la eternidad, cuando Él venga o moramos, eso ya está seguro. Amén. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos un propósito. Usted y yo tenemos un propósito. Póngase eso en mente y en su corazón bien claro, que usted y yo tenemos un llamado aquí en la tierra, hermanos. No está usted aquí de casualidad. No está usted aquí solo para pasar mientras vive en esta tierra. Usted tiene una obra en Dios para realizar en esta tierra. Amén. ¿Estamos conscientes de eso? Ok. Entonces mira, para hacer esa obra, entonces los resultados deben ser primeros en mí. Ok. Entonces, en esta iglesia, hermanos, en Antioquía, lo que estamos leyendo hasta ahorita, porque mira, dice, empieza, había entonces en la iglesia, es decir, la historia no comienza aquí. Aquí estamos leyendo resultados de una iglesia viva, productiva. ¿Por qué? Porque esta iglesia ya estaba produciendo ¿qué? Profetas y maestros. Aleluya. Esta iglesia estaba produciendo profetas y maestros. En esta iglesia habían, ¿qué había? ¿Qué se necesita que haya en esta iglesia? Aleluya. Mira, hermano, muchos lugares ahora están ocupando muy mal los títulos de apóstol, profeta y todo, muy mal utilizados. ¿Sabe? Como Pastor Juan siempre dice, no interesa ese título, pero sí está la función que se hace todavía. Por ejemplo, nuestro pastor, él hace la función de apóstol también. ¿Por qué? Porque él anda plantando iglesias. Él dice, por favor no me llamen apóstol. Pero él hace la función. Anda plantando iglesias. Y ahí están las iglesias vivas. Mira lo que estábamos viendo en el video. ¿A dónde estaba esa iglesia?
en Nepal. Aleluya. Esta iglesia sabe el propósito más grande. Es plantar iglesia donde mayormente el evangelio no está, no ha llegado. Se llama pueblos no alcanzados, ¿verdad, pastor? Pueblos no alcanzados. Ahí está en Nepal. Mira, ahí está produciendo pastores, líderes, levantando. Hace poco fueron a enseñar como maestros, a edificar, a fortalecer. Esta iglesia, hermanos, hay potencial. Aquí hay maestros, ¿sabían? Aquí en medio de nosotros, ahí donde usted se ve, usted tiene un llamado grande aquí en esta iglesia. Lo malo que aún no sabe. El único que no sabe qué es usted. Pero Dios ya sabe lo que usted es. Por lo tanto, yo necesito, para saber qué es lo que soy en esta iglesia, en este mundo, yo necesito tener una relación con Dios y juntarme con el cuerpo de Cristo. Juntarme con los hermanos, relacionarme con aquellos que están involucrados en el evangelio, en el reino de Dios. Porque es ahí donde se me va a empapar, y es ahí donde voy a conocer yo la voluntad que el Señor tiene para mí. Mira, esta iglesia me encanta el había. Qué difícil sería el no hay. Pero dice, había maestros y profetas. Pero esos no empezaron siendo maestros, ¿verdad? Ni empezaron siendo profetas. Empezaron teniendo primero un encuentro personal con el Señor. ¿Cuánto necesita un encuentro personal con el Señor? Esos encuentros que producen vida verdadera, un encuentro genuino, personal, como el que tuvo uno de los personajes que está en esta lista. Mire de la lista de los maestros y profetas que están ahí. Leamos el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé era uno. Simón, el que se llamaba Níger, ese hombre era africano. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Y quién está ahí? Saulo, el último de la lista. Saulo, el apóstol, el que conocemos ahora como apóstol Pablo, el último de la lista. Ahí lo pusieron. Este Saulo, en el capítulo 9, le voy a narrar así la historia, y usted puede leerla en casa. ¿Verdad que la va a leer el capítulo 9 de Hechos? Aleluya, ya se comprometieron. Entonces allí es cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesucristo. Él era, ¿qué era antes Saulo de ser servidor en la iglesia? ¿Qué era él? Perseguidor de la iglesia. Eso éramos nosotros, ¿sí o no? No del calibre de Pablo, pero no queríamos nada de Dios. Pero de vez en cuando mencionábamos a Dios en nuestros labios, ¿verdad? Teníamos a Dios en nuestros labios, lo mencionábamos un poco por ahí, pero vivíamos de lunes a sábado, bueno, incluso de lunes a domingo, como bien se nos parecía. Entonces, así estaba Pablo. Él estaba pensando que estaba haciendo bien porque estaba persiguiendo la iglesia en nombre de Dios. Entonces nosotros estábamos así, perdidos, sin vida, sin propósito conocido, pero pensábamos que estábamos haciendo bien. Entonces Pablo va camino a Damasco, y él en el camino tiene un encuentro personal con Jesucristo. Ahí tuvo un encuentro y una luz, dice, wow, lo tiró, y aún esa luz lo dejó ciego. Y él primero le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús se presenta y le dice, yo soy el quien tú persigues. Yo soy el Cristo a quien tú estás persiguiendo. Y Pablo responde esto. Mira, Pablo le dice esto: ¿qué quieres que haga? Usted léalo en el Hechos 9. Usted ya dijo que lo va a leer. Pablo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? El hacer. Mira, ¿qué quieres que haga? Entonces, hermanos, mira, y Jesús le dice, vas a ir a Damasco, y allá se te dirá lo que debes hacer. Allá se te dirá lo que debes de hacer. ¿Sabe? El primer hacer de nuestra vida debe ser el acto de recibir, para después
hacer y servir. El primer acto que debemos de hacer es recibir. Porque Pablo, cuando se presenta en Damasco, Jesús le da instrucciones a un varón que se llamaba Ananías y le dice: va a venir este hombre y porque él es un instrumento para mí, le dice, para que le lleve la palabra a los gentiles, reyes y todos los pueblos, le dice. Entonces Ananías, sabiendo quién era Pablo, le dice: pero él es perseguidor de la iglesia. Y ¿estás seguro? Are you sure? ¿Estás seguro que él es instrumento en tu mano? Y el Señor le dice: claro que sí, él es instrumento mío. Por lo tanto, tú vas a poner las manos sobre él. Entonces Pablo llega donde él y entran en acuerdo de que la palabra que había dicho Jesús a Pablo concordaba con la de Ananías y viceversa. Y viene Ananías y le dice: entonces recibe, y pone sus manos sobre él y sus cosas de los ojos caen. Él recibe la vista y recibe al Espíritu Santo y fue bautizado. Pablo primero lo que hizo, ¿qué era? Recibir. ¿Usted ya recibió? ¿O está todavía queriendo y entre recibo o no recibo? Hermanos, primero es el recibir para poder dar de gracia lo que recibimos por gracia. Entonces, mientras usted esté en esta iglesia, hermano, ¿sabe? Hay alguien que le ha pasado como a mí me pasó cuando yo recién vine a esta iglesia, que Jesús confirmó que Él realmente quiere usarnos y esta es la casa donde Dios nos ha traído. ¿Hay alguien que Dios le ha dicho eso así sinceramente? Porque yo, cuando recién empecé en esta iglesia, el Espíritu Santo me confirmó muchas veces que me había traído a esta casa para que yo recibiera una nueva vida, propósito, y iba a funcionar aquí, iba a servir aquí. Yo recibí eso y yo lo creí. Las primeras veces yo me asustaba y no sabía qué decir, pero yo lo recibí. Estamos hablando de 13 años creo atrás, 13, 14 años atrás. Esta es mi primera iglesia donde yo conocí a Cristo Jesús. Entonces tuve mi encuentro. Primero recibí y sigo recibiendo. Y ya estamos dando. Entonces, hermano, yo estoy seguro de que a muchos de ustedes Dios les ha confirmado que esta es su casa, donde Dios los quiere levantar, utilizarlos, y ya sea levantar de aquí misioneros o pastores, evangelistas, maestros, según lo que Dios tenga para cada uno de ustedes. Amén. ¿Lo creemos o no? Ok. ¿Quiere recibirlo también? Porque de creer, ¿quiere recibirlo también? Levante su mano entonces. Señor, derrama, Señor, conforme a lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno. Reparte conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para cada uno de los que estamos en esta iglesia, Señor. Reparte, Señor, reparte. Si hay alguien que necesita vida primero, dale vida. Si hay alguien que allí donde está quiere hacer la confesión, hermano, y recibir a Cristo Jesús, hágalo. Reciba a Cristo Jesús. Recíbalo primero. Tenga ese encuentro personal. Dígale: Cristo, quiero ahora experimentar eso. Quiero tener vida. Primero quiero recibir. Dígale: quiero recibir. Hermano, diga: quiero recibir. Abra sus manos ahora en señal de recibimiento. Y en la fe, crea que Él está depositando algo en el nombre de Cristo Jesús. Oh, aleluya, Señor. Oh, aleluya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén, hermanos. Me encanta el progreso de Dios. Empiezas allí. Este Pablo, cuando recibió, dice que después se quedó algunos días con los discípulos. Esa es la cosa, hermano. Tienes que permanecer con los discípulos de Cristo. Tienes que permanecer con los discípulos. ¿Verdad que eso no es fácil, hermanos? Pero es lo que debemos de hacer, permanecer rodeados de personas que van a ser de beneficio para mi vida, que me van a ayudar a llegar donde Dios quiere que yo llegue. La otra vez le hablaba con Pastor Juan y yo le decía: pastor, la unción es transmitida. Mira, Ananías puso las manos, él tenía la unción que iba a desarrollar Pablo tenía la unción que repartió a Timoteo, Moisés se la pasó a Josué. Entonces, y yo le decía: y yo un día yo quiero esa unción que Dios le ha dado. Y me llevó al libro de Reyes, donde está la historia de Elías con Eliseo, para explicármelo con frijolitos y manzanitas para que yo entendiera. ¿Por qué digo esto? Porque ahí hablamos y vimos que el profeta Eliseo anduvo junto con Elías. Ese es el discipulado. Elías le decía: quédate aquí. El profeta Eliseo le decía: vive Jehová que no me quedaré, yo iré contigo. Segunda vez: quédate aquí. Vive Jehová que no me quedaré, iré contigo. 3 veces le dijo que se quedara. Pero es que él entendió de que la única forma de recibir la doble porción de unción que él quería era permanecer junto con su maestro. Era permanecer junto con aquel que tenía lo que él necesitaba. Entonces, hermano, usted y yo no podemos, no es principio de Dios que una mano esté fuera del cuerpo, que una pierna diga: yo recibo a Jesús, y la pierna después en los días se va por ahí y anda por ahí sola. No es principio. Tiene que esa pierna permanecer en el cuerpo. De otra manera nunca va a hacer la función que dentro del cuerpo tenía. ¿Se está entendiendo, hermano? Es el principio de permanecer. Él permaneció allí unos días, dice, con los discípulos que se junta con discípulo, termina siendo discípulo. Alumno que se reúne con discípulos se convierte en discípulo. Discípulo hace discípulos, hermano. Y solo así. Fin. Pablo reuniéndose ahí con los discípulos. Y después, eventualmente, se empieza a manifestar lo que uno va a hacer. La semilla. Mira esto, semilla. No me han dicho de qué es la semilla. Solo me han dicho: siémbrala. Ok. La siembro, la riego. Me dicen cómo es para cuidar de esa semilla, los fertilizantes y todo. Pero no sé qué árbol es todavía. Así se empieza. No sabemos lo que somos aún. No sabemos. Solo sabemos que por ahora necesitamos relacionarnos para crecer. Viene la semilla y por fin sale. Ya salió. Y después viene y aparece una ruedita verde ahí, colgada de una ramita. Y decimos: apareció algo. Y después se forma bien y tiene la forma de lo que yo ya conozco, y es un limón. Entonces ya sé qué tipo de árbol es. Es un árbol. Esta semilla era un árbol de limón. ¿Por qué ahora? Por el fruto que estoy viendo en mis ojos.
Y Pablo, ¿cómo se relaciona esto con Pablo? Cuando Pablo se dice que después que estuvo unos días con los discípulos, comenzó a predicar. Ahí podemos ver lo que iba a hacer Pablo. Empezamos a ver qué tipo de instrumento Dios estaba preparando. Un gran predicador. Pero cuando empezó a predicar Pablo, algunos él dice que pelearon contra él, porque él les explicaba de que Cristo era el Señor, Jesús era el Señor, de lo que se hablaba en la Biblia. Pero los judíos le decían no, hasta el punto de que querían matarlo. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer Pablo para escapar? En una canasta lo pusieron, y desde el techo lo iban bajando, y así escapó el apóstol Pablo. Allí se va conociendo el fruto, va viendo las pruebas. Pero en medio de las pruebas, él ya sabe para qué nació. Él ya sabe que van a haber vientos fuertes también. Él ya sabe que va a haber tribulación. Y él dice: voy a continuar. Todo siervo tiene que ser aprobado. Y todo siervo de Dios, antes de ser puesto realmente como ministro, pasa por las pruebas para ver si realmente aquella confesión de fe y aquel relacionamiento con los discípulos y aquella cosa que estaba haciendo, realmente la recibió en su corazón. Porque nadie puede decirle al árbol de limón que dé limones si no es árbol de limón. No, eso va a salir naturalmente por lo que ya es. Igual ustedes y yo, hermanos. De repente sale alguien por allí y le dice a alguien: hey, me gustaría, vamos a poner a la hermana Isa. Hermana Isa, ¿puedo utilizarla, hermana Isa? Tengo sus derechos. Ok, tengo los derechos de autor de Isa. Ella está discipulándose. Y digamos que hermana Isa dice después: me gustaría con hermana Esther, ¿podría enseñarle lo que estoy aprendiendo? Me gustaría enseñarle lo que estoy aprendiendo. Tengo un deseo de compartir lo que estoy aprendiendo. Pero nadie le ha dicho a Isa eso. Eso ha nacido dentro de ella, porque ella se está convirtiendo, manifestando en lo que ya es en Dios. Entonces quiere enseñar. Y el que enseña, ¿cómo se llama? Maestro. Pablo le gustaba enseñarle a los judíos, dice la palabra, maestro. Pero digamos que la hermana Isa pasa años en un discipulado. Ya tomó el discipulado 1, primeros pasos, segundos pasos, terceros pasos, cuartos pasos, quinto paso, sexto paso, 1001 paso, 1002 pasos. Y Isa dice: quiero otro discipulado, quiero otro. Pero hermana Isa ya está gorda, hermana Isa, de tanto palabra. ¿Y cuándo va a empezar a dar? Es que yo siento que necesito más. Necesita más. Es que no siento que tengo algo. ¿Y qué pasó con el paso 1? Ya no me acuerdo. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 le dijo a algunos: miren, hey, ustedes tendrían que ser ya, les dijo. Mira, voy a ver si lo encuentro aquí, te lo leo. Sí, Hebreos 5 versículo 12 dice así, mira: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Rudimentos es las primeras cosas, como el ABC, los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira, o sea que la palabra, hermanos, la palabra, Dios exige frutos. El patrón de Dios no ha cambiado. Por lo tanto, Isa, después de un discipulado, 2 discipulados y ya un crecimiento, Dios ya espera de ella que esté enseñando a otros también la palabra de Dios. Pero nadie puede, porque esto es producto del Espíritu Santo de Dios.
Todo es producido por el Espíritu Santo. Yo no voy a venir a decirle, la coloco como maestro, errores que cometemos muchas veces. Es que el Espíritu Santo produce, y lo que nosotros tenemos que estar atentos es ver, esta persona, Dios puso en su corazón esto. Wow. El hermano Daniel, él dice, pastor, yo quiero estar al servicio, yo quiero servir. El don de servicio, mira. Nunca le pedimos, él se ofreció, nació en su corazón. Entonces, hermanos, esta iglesia de Antioquía, hermanos, estaba produciendo. Ya habían maestros, profetas. Wow. Y aquí hay un personaje que me llama mucho la atención. Y sabe que esta iglesia tenía mucha madurez. En esta iglesia, obviamente, había madurez, ya habían maestros y profetas, ¿no? Pero también por la diversidad que tenía. Tenemos a un Bernabé, que era judío. Simón, el que se llamaba Níger. Antes ocupaban mucho así sobrenombres, y Níger quiere decir el negro. Así le llamaban. Lucio de Cirene. Manaén, mira Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Me llamó la atención. Dije, aquí hay algo. Dije yo, y empecé a escarbar ahí. Vamos a ver. Un hombre, Manaén, un hombre que se crió, dice. ¿Con quién se crió? Con Herodes. Uy, dije yo, ¿con cuál Herodes? Fui a buscar cuál Herodes. Resulta que este Herodes, Lucas capítulo 23. Ponga Lucas capítulo 23, hermano. Esto se pone bueno. Versículos 6 al 12. Lucas 23. Mira, hermano. ¿En qué momento está pasando esto? Jesús lo llevaron ante Pilato. Y después Pilato, porque estaba siendo juzgado Jesús, ¿verdad? Para ver qué hacían con él. Mira, pon mucha atención aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, porque escuchó que Jesús era galileo, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le permitió a Herodes le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Es decir, lo mandó Pilato para donde Herodes. Mira lo que dice, lea bien. Herodes, viendo a Jesús, ¿qué hizo? Se alegró mucho. Empezamos bien, ¿verdad? Se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Escarneció es burlarse, vistiéndole de una ropa espléndida. En otra traducción dice ropas reales. Y volvió a enviarle a Pilato. Hey, hermanos, tenemos aquí un hombre que tuvo un encuentro. ¿Con quién? Con Jesús. Tenemos un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, y la historia comienza bien. Dice que se alegró al verle, dice, ¿verdad? Estaba alegre que vio a Jesús. Dice que lo quería ver, quería conocerlo. El fin es el que hace la diferencia aquí. Quería ver a Jesús haciendo milagros. No quería a Jesús. Él quería ver a Jesús haciendo señales, haciendo milagros. Él quería ser entretenido. Este representa a la persona que tuvo la oportunidad o está teniendo la oportunidad enfrente con Jesús. Pero es que le dice, es que Jesús, yo realmente no te quiero a ti.
Yo quiero lo que tú puedes hacer por mí. ¿Sabes? Ahorita lo que yo necesito es un mejor trabajo, Señor. Yo lo que ahora necesito, Señor, es que vieras como siempre he querido yo mi casa, Señor. Y Jesús dice: ¿me vas a dejar entrar a tu casa? Es que el problema es que yo voy a tener que cambiar, y yo no quiero cambiar, Señor. Este representa al que tuvo la oportunidad, hermanos. Hey, hermanos, vamos a despertar, hermanos. Que el Espíritu Santo nos despierte para que nos demos cuenta qué es lo que realmente queremos. ¿Queremos solo lo que Jesús puede hacer por mí? ¿O quiero realmente al Jesús dentro de mí? Porque este hombre dice que le puso ropas reales. Dice, muchos le llaman: el Señor es mi. ¿Cómo dice el corito? El Señor es mi Rey. Colocas ropas reales en Jesús, pero no es realmente tu Rey. Le llamas Rey, pero no es tu Rey. Y conforme a la vida que vivimos de pecado en pecado, nos estamos burlando, como este hombre lo estaba haciendo. Oh, hermanos, y yo dije: este hombre Manaén creció con este hombre Herodes. Solo que aquel, cuando tuvo el encuentro con Jesús, él dijo: yo no solo quiero lo que puedes hacer, yo te quiero también a ti, Jesús, dentro de mi corazón. Y mire, lo tenemos en la iglesia de Antioquía, como de parte del liderazgo en la iglesia de Antioquía. ¿Quién? Un hombre que creció con este hombre. Creció en lo político, creció en la alta sociedad, con todas las oportunidades, bienes, riquezas, todo. Pero cuando tuvo su encuentro, la Biblia no relata el encuentro que tuvo con Jesús, pero el hecho de estar aquí como maestro y profeta, ¿qué nos dice, hermanos? Que realmente tuvo un encuentro genuino con Jesús, se discipuló y ahora se está manifestando en lo que él era en Dios. Pero verdad que lo que más cuesta es renunciar a las cosas, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Lo que más cuesta es renunciar. Para este hombre renunciar, mira lo que era. Un hombre que vivía en lo mejor de la sociedad. Pero al final lo tenemos ahora siendo parte del liderazgo de una iglesia. Y de este hombre, Herodes, tenemos aquí rechazando a Jesús, porque él lo que quería es solo ver a Jesús hacer milagros. Parece que Dios le está hablando a algunos de nosotros aquí, y no necesita decir amén, pero parece que Dios les está hablando a algunos de nosotros aquí. Hermanos, está bien querer lo que Dios puede hacer, está bien, pero lo mejor es querer al Dios que lo hace. Lo mejor es querer a Jesucristo dentro de nosotros. Aleluya, Señor. Ahora vámonos otra vez para Hechos. Hechos capítulo. Vamos a Hechos capítulo. Cuando Pablo se convirtió, sí, en el 9. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, manténgase ahí un poquito. El apóstol Pablo empezó a predicar, y
él se encuentra cuando empezó su viaje en el capítulo, vamos al capítulo 13. Capítulo 13. Esto era, capítulo 13. Gloria a Dios. Mira lo que dice en el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? Ministrando estos al Señor. Entonces, ¿qué eran ellos? Ministros. Y estaban ministrando al Señor. Un ministro que es puesto por un gobierno está haciendo la obra del gobierno que lo colocó. Entonces estas personas estaban ministrando al Señor, es decir, estaban haciendo aquellas cosas que fueron llamados para hacer. Y lo más importante, lo hacían de todo corazón, obedeciendo al Señor, sirviendo al Señor, haciendo la obra de aquel que lo llamó y ayunando. Mira, dijo el Espíritu Santo. Una iglesia donde el Espíritu Santo es el que habla, es el que dirige. Apartadme a Bernabé, y esto me encantó, y a Saulo para la obra que los he llamado. Wow. O sea que el servicio de Pablo antes era preparación, ni estaba realmente viviendo en la obra que lo había llamado, estaba en tiempo de preparación. Y aquí es donde el Espíritu Santo dice: apartádmelo para la obra que lo he llamado. ¿Qué quiere decir? Es un obrero aprobado. Un obrero aprobado. Lo llamé para esta obra y ya pasó. Lo vi como diciendo el Espíritu Santo, vi a mi siervo Pablo bajar de una canasta porque lo querían matar, y sigue perseverando. Por lo tanto, va a poder enfrentar todo lo que hay adelante le espera. 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Mira, les impusieron las manos, el poder de la imposición de manos. Y aquí es donde me encanta. 4 en adelante vamos a leer. Ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Samalina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, lea mucha atención a esto, hallaron a cierto mago, falso ¿qué? Profeta judío, llamado Bar Jesús. ¿Sabe qué quiere decir Bar Jesús? Hijo de Jesús. Bar quiere decir hijo de. ¿Y qué era este hombre? Dice ahí, era un falso profeta. O sea que tenía nombre de hijo, pero no era hijo. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, dice. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Elimas quiere decir mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Hay tanta gente tratando de apartar de la fe a muchos, y tienen nombre de hijo de Dios. 9. Antes de leer aquí, escúcheme esto. Cuando somos llenos, antes de leer, mírame a mí. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, llamamos las cosas como son. Cuando todavía nos movemos bajo emociones, llamamos las cosas según, para no que se escuche mal. Pero cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, llamamos las cosas como son. Amén. Ok, ahora sí vamos a leer el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, signos de admiración: oh, lleno de todo engaño,
y de toda maldad. ¿Cómo dice ahí? Y que no era para Jesús, no era hijo de Jesús. Pablo le reveló la verdadera identidad de este hombre. ¿Hijo de quién le dijo? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y aquí viene una cosa. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Come on, Pablo, ¿por qué eres así? Hermanos, ¿se imagina alguien lleno del Espíritu Santo? No verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hay una historia que es verdad, y la misma persona lo testifica. En una campaña de sanidad llegó un hombre que planeó con sus amigos que iban a desenmascarar, dijeron ellos, al evangelista que iba a predicar en la campaña de sanidades. Y este hombre, estos muchachos, dice, eran jóvenes para ese tiempo, dijeron: yo voy a llegar en silla de ruedas a la campaña, dijo. Se iba a fingir y hacer pasar como que era paralítico, pero no era paralítico. Él quería hacerlo para desenmascarar al predicador, según él. Y dijeron: voy a ir, llévenme en silla de ruedas y uno de ustedes vaya empujándome, y les voy a decir que oren por mí. Y cuando oren por mí, yo voy a levantarme, voy a hacer como que caminé y me sané, y después les voy a decir: falso, yo vine aquí sano y tú ni sabías eso. Ese era el plan de ellos. Llegó el día de la campaña. Y llegaron y se fue para adelante con el de silla de ruedas, y ahí llegó, y ahí tenía la cara como que él realmente era. A la hora que el pastor iba a empezar a orar por sanidad, lo vio, dice, fijamente. Y el pastor, sin saberlo, le dijo: tú has querido burlarte del Espíritu Santo. Lo vio fijamente y le dijo: tú te has querido burlar del Espíritu Santo. Tú no eres paralítico, pero por lo tanto que has hecho eso, quedarás por un tiempo paralítico, le dijo, porque intentaste burlarte del Espíritu Santo, le dijo. Hermanos, ese hombre comenzó a llorar y quiso ponerse de pie. No pudo ponerse de pie. Hombres llenos del Espíritu Santo hacen la obra de Dios en la tierra. Oh, hermanos, ¿se imaginan? Ese muchacho salió enfermo, salió paralítico de esa campaña. Mira este hombre, falso profeta, dice, con nombre de hijo de Jesús, mas no era hijo de Jesús, y lo llamaron hijo del diablo, tal lo que era realmente. Una iglesia productiva, una iglesia que crece y desarrolla, aprende y puede ver y discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hoy pido con todo corazón, para mi vida y para todos ustedes, quiero eso en el nombre de Jesús. Quiero eso en el nombre de Jesús. Quiero eso en esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Quiero, Señor, lo que esta iglesia tenía, Señor, como mi hermano dijo. Quiero tener lo que ellos tienen, dijo, para que no seamos engañados.
por muchos Bar Jesús que andan por ahí tratando de apartar a muchos de la fe. ¿Sabe? Pobre de ellos, hermano. No quiero estar en los zapatos de muchos que andan trastornando la fe de otros, hermanos. Usted no quiere ser eso. Usted no quiere burlarse de Dios. Pida tener el temor de Dios, hermano, para que no hable lo que no tiene que hablar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, rompo toda obra del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Y la obra del diablo será manifiesta y echada fuera de raíz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Mire, el hombre que estaba al último de la lista, Saulo, ahora él está comenzando su viaje misionero y anda predicando el evangelio, encontrando a los que se decían ser y eran falsos, y declaró eso. Muchos de nosotros solo nos gusta una parte de Jesús, la parte del Jesús que es todo nice, todo tranquilo, pero está esta parte también. O tenemos a Jesús completo, o no podemos tener solo una parte de Jesús. El ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, está manifestando aquí. Jesús, ¿verdad que Pablo fue el que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Él es entonces. Entonces quien estaba hablando aquí era el Cristo que vivía dentro de Pablo. Entonces lo que estamos viendo aquí solo es manifestación, resultados de alguien que se entregó verdaderamente a Jesús. Y ya no era él, era Cristo en él. Tú y yo, la única manera en que podremos vivir estos resultados y se diga, y había en ICC, vamos al versículo 13. Y había en ICC, y había de Hechos 13, hermano. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia de ICC profetas y maestros. Pero mire, Saulo, allá. ¿Cómo sé que esta iglesia siguió? Porque Saulo era apóstol también. Creció y todo. Entonces por ahora somos diáconos, luego podemos ancianos, líderes de alabanza, servidores, pastores, maestros. El límite hasta donde usted quiera llegar. Era para llegar aquí, pero si usted dice, yo se queda aquí, así estoy bien como estoy, de aquí no hay muchos problemas, dice. El límite usted lo pone en Dios. Antes de Pablo saber eso, le dijo Jesús a Ananías: este es instrumento para mí, para que lleve la palabra a los gentiles, a los reyes. Entonces Pablo podía decir, mejor solo a los gentiles. No, pero también le predicó a reyes, a judíos. Entonces Pablo fue por todo. ¿Y tú?
y yo queremos? ¿Así como estamos? ¿O iremos por todo lo que Dios tiene para nosotros? ¿O te quedarás solo con los pescados? ¿O los panes? ¿O irás realmente por lo que Dios tenía para ti en esta tierra? Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí en esta tierra. Hace poco un pastor vino, declaró sobre nosotros palabra. Era palabra nueva. Y yo quiero eso también en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué me voy a esforzar? No en mis fuerzas. Lo voy a lograr, lo voy a hacer, voy a ver cómo lo hago. No, esfuérzate en la gracia, le dijo Pablo a Timoteo. Entonces me voy a esforzar en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Me habilita a seguir adelante, aprendiendo, construyendo, edificando, predicando, plantando, mientras estoy dando lo que está en mí. Dios dice, ok, Él nos está aprobando, preparando para todo lo que Él tiene para nosotros, hermanos. Así que una iglesia no solo activa, sino también productiva. Así que de aquí, nuestro deber como pastores va a ser levantar lo que el Espíritu Santo ha dicho que tú eres. Manifestar lo que el Espíritu Santo ha dicho que tú eres ya. Yo no diré, tú serás esto, tú serás lo otro, tú serás esto. El Espíritu Santo mostrará y Él dirá.